Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Soy Ángel Ribó, consultor para gerentes generales, presentador de televisión, como ven, y además también fundador y cofundador y presidente de la Fundación Niños Sabios. Aquí volvemos a estar otra vez en Intao Televisión y como todas las semanas entrevistando a personas que son líderes en el sector de los negocios y de la tecnología aquí en América Latina o en Latinoamérica. Y obviamente, como siempre, pues tengo el privilegio de estar presentando el programa con Julio Maximilian Narro, quien es el cogerente general no solo de Intao Televisión, sino también de Intao Corporación. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, Ángel. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Con muchas ganas de presentar al invitado que tenemos el día de hoy. Fantástico. Bueno, pues vamos a empezar. Nelson Cadena. Nelson, bienvenido a Intao Televisión. Gracias, gracias. Encantado y muy agradecido con que me hayan invitado. Fantástico. Entonces, bueno, lo primero, me gustaría que compartieras con la audiencia un poquitín qué es aquello a lo que más te dedicas y a lo que más te gusta hacer. Bueno, pues muchas gracias por preguntarme. La verdad, tengo el privilegio de poder vivir de lo que me gusta hacer y estoy encantado con lo que hago. Yo tengo una firma consultora en logística y transporte desde hace 14 años y con una experiencia de casi 30 años en el sector de la logística y el transporte, basado en Colombia, pero con la gran oportunidad de haber trabajado en varios países de América Latina y básicamente pues entendiendo muy bien lo que es el tema de cómo superar los retos logísticos que países en vía de desarrollo como lo son los nuestros nos ofrecen y que en un momento dado pues se vuelven muy exigentes a la hora de planear algo. Básicamente a lo que nos dedicamos es a hacer consultoría, desarrollo y promoción de proyectos logísticos y de transporte y que cumplen con tres requisitos básicos. El primero y el más importante, lograr eficiencias en toda la cadena. Segundo, lograr ahorros. Y tercero, lograr seguridad en la cadena logística y del transporte, de tal manera que con eso garanticemos la entrega oportuna de los bienes al mejor costo posible. Eso básicamente es lo que hacemos. Tengo un equipo consultor maravilloso, somos una compañía pequeña, solo somos 7 personas y en ese orden de ideas pues atendemos a los clientes y cuando necesitamos algún soporte adicional pues cuento con una red que me permite poder atender los proyectos que sean necesarios, especialmente cuando son fuera de Bogotá o cuando eventualmente también son fuera del país. Así que eso básicamente es lo que hago. Los clientes que atendemos son empresas de todos los tamaños, especialmente medianas y pequeñas, y básicamente empresas que estén interesadas en que todo el flujo de sus cargas sea más eficiente y que ojalá tengan algunos inconvenientes que nosotros estemos en capacidad de superar. Qué interesante, Nelson. Y me he quedado con un punto que has mencionado respecto a los retos que surgen en países en vías de desarrollo. ¿Quieres nombrar los principales retos los cuales estás acostumbrado en todos tus años de experiencia a tener que sortear y superar? ¿A qué retos te refieres? Bueno, primero, pues hay muchos retos, ¿no? Pero primero, Colombia es un país maravilloso, en donde la cordillera de los Andes se divide en tres y eso hace que estemos a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar y para lograr llegar de los puertos a Bogotá hay que recorrer más o menos unos 1.500 kilómetros y sortear tres cordilleras porque el tema de los túneles y de las carreteras de última generación en Colombia es un tema en vía de desarrollo y eso hace que los costos logísticos sean supremamente altos. De la misma manera, por efectos de, digámoslo así, de nuestros ancestros españoles, ellos decidieron que las ciudades o las poblaciones se fundaran en el centro del país, lejos de los puertos, y eso hace que los centros de producción y los centros de consumo estén muy alejados de las costas y lo que se vuelve
un tema de costos muy altos para toda la cadena logística que los importadores, los exportadores o los productores tienen que sortear y que en un momento dado hacen que cuando salen a competir en el mundo, pues las condiciones logísticas son adversas, razón por la cual tendemos a ser más costosos y nuestro gran reto siempre es poder ver cómo sortear eso. Otro ejemplo claro es que especialmente en el transporte de carga hay una serie de ineficiencias producto de la informalidad con la que se contratan los camiones y por esa razón eso también tiende a ser costoso. Entonces, temas de planeación, temas de control, temas de eficiencias hacen que en un momento dado eso se constituya en una de las cosas que hay que superar y frente a la cual los clientes pues tienen que manejar. Hay otro tema que es la seguridad. Todavía tenemos alguna herencia de lo que fue el narcotráfico en los años 80 y 90. De eso quedaron algunas secuelas de informalidad, de robos, de piratería terrestre, que en todos los casos hace que el transporte y la logística sea muy vulnerable en torno a bandas criminales que en un momento dado pretenden quedarse con la carga y se vuelve mejor negocio en Colombia atracar un camión que atracar un banco. Entonces, pues me podría quedar toda la noche hablando de todas las cosas, pero ahí creo que te puse 3 ejemplos claros de lo que puede ser. ¿Y tú consideras, Nelson, que estos problemas son similares en otros lugares de América Latina en los que tú has tenido oportunidad? Completamente. Yo he tenido la fortuna de trabajar en Ecuador, en Perú, en Chile, en Centroamérica, también en Guatemala y en Honduras. Y salvo Chile, los problemas de seguridad en los otros países de América Latina son básicamente los mismos nuestros, con una diferencia y es que nosotros los hemos logrado superar de cierta manera, pero especialmente Perú, Guatemala y Honduras tienen unos problemas gravísimos. En este momento, coincidencialmente, estamos haciendo una propuesta para México en donde hay unos problemas de seguridad, de inseguridad más bien, asociados a temas de narcotráfico que hacen que las compañías de seguros estén enfrentando un problema gravísimo frente al cual pues definitivamente hay que trabajar mucho y pues eso ha hecho precisamente que la logística haya evolucionado de una manera grande porque tenemos que superar algunos inconvenientes de seguridad que no existen en otros países del mundo y que en un momento dado nos sirven a nosotros para poderlo manejar de una forma más eficiente. Entonces, el problema es generalizado, en unas partes más complicado que en otras, especialmente en Honduras es supremamente complicado. Wow, qué interesante estos problemas de seguridad. Y Nelson, y en todos estos años que tienes de experiencia, ¿cómo la tecnología ha impactado en tu actividad del día a día? ¿Has incorporado tecnología que te ha podido ayudar concretamente a solucionar problemas? Claro, nosotros tenemos una máxima y es que los transportadores deben entender que cada día deben transportar menos carga para transportar más información. Y eso hace que en un momento dado el tema del transporte se vuelva un commodity y es un servicio que muchas empresas están en capacidad de prestar. En el caso colombiano son cerca de 4.000 empresas legalmente constituidas y habilitadas por el Ministerio de Transporte. Y hay otro tanto que son informales o incluso algunas hasta ilegales que también lo prestan. Tenemos una situación en Colombia y es que es un país que vive y que tiene una dependencia muy grande del transporte camionero, el transporte por carretera exclusivamente, porque lamentablemente para nosotros los otros modos de transporte, como es el fluvial y el férreo,
no han sido desarrollados adecuadamente y en el pasado fueron servicios ofrecidos directamente por el Estado y eso hizo que en este momento sean unos servicios ineficientes y que no tienen un futuro comercial en el corto plazo en Colombia, razón por la cual el país depende exclusivamente del modo carretero para ser transportado. La tecnología definitivamente se constituye en un bastión muy importante para poderlo manejar, especialmente en lo que tiene que ver con temas de trazabilidad. Todo lo que constituya procesos de planeación y control de la operación necesariamente se tiene que hacer a través de unos esquemas básicos de tecnología en donde las compañías han tenido que invertir en unos ERPs que generalmente son desarrollos propios o algunos desarrollos pequeños, porque definitivamente en el caso colombiano la mayoría de las empresas logísticas son de propiedad de grupos familiares, en donde a veces el tema tecnológico no recibe la importancia que necesita, pero gracias a la inseguridad, la gente se empezó a preocupar mucho por los temas de trazabilidad y eso hizo que el país empezara a evolucionar de una manera importante. En una primera fase, todo el tema tecnológico se enfocó en el tema de la comunicación vía celular. Eso hizo que llegaran al país esquemas de GPS para control de los vehículos y de la carga, y hoy en día a través de telemetría tenemos una cobertura muy importante a lo largo de la mayoría de las carreteras primarias del país que hace que podamos tener una garantía importante de controlar adecuadamente la operación y poder garantizarle a los clientes unos niveles de entrega interesantes, ¿sí? Hay otra cosa que ocurrió y es una tendencia de los últimos 15 años y es que en Colombia las compañías logísticas empezaron a certificarse en normas ISO. Eso hizo, y ese ISO es con H y Z, que en un momento dado el nivel profesional empezara a mejorar de una manera importante. Y producto de los temas de narcotráfico también salió una certificación que tiene origen en Colombia, que se llama la certificación BASC, que básicamente lo que pretende es controlar que las cargas no sean contaminadas con productos del narcotráfico y que garanticen que los productos colombianos que salen en forma lícita de los puertos colombianos no lleguen a países con carga que no debería ser. Entonces, la tecnología definitivamente sí es un tema que ha evolucionado, pero que estamos lejos de lo que pueden ser las mejores prácticas que hay en otros países que están mucho más evolucionados que nosotros. Me llamó muchísimo la atención el comentario que hiciste sobre que el transporte, de hecho, la información cada día juega un papel más importante y más importante que la carga, si lo entendí bien, ¿verdad? Sí. ¿Podrías explicar un poquito más? Porque me parece algo fascinante, ¿no? ¿Me puedes explicar un poquito más exactamente a qué te refieres y cómo ves esto en el futuro? ¿Cómo va a impactar eso en el sector? Pues mira, pues muy sencillo. Tú encuentras, a ver, te pongo en un contexto diferente. En Colombia, al igual que en muchos países del mundo, el negocio del transporte es un negocio altamente democratizado. Eso significa que hay muchísimas personas que son propietarias de sus vehículos de carga y que eso le da para el sustento de su familia. Hay muchos que han logrado evolucionar al punto que encuentras en Colombia empresas de 1.500 vehículos de propiedad de una sola familia, que obviamente contratan conductores y demás. Y en un momento dado, pues cuando estás hablando de transportar carga, pues hay un servicio básico, es un servicio comoditizado, a través del cual simplemente cuando alguien asume la responsabilidad de manejar una carga, pues simplemente carga, transporta y entrega.
Y eso, en términos generales, es lo que cualquier camionero puede hacer. Pero ya cuando hay un cliente que bajo un esquema de cumplimiento te exige unos indicadores de gestión para poder conocer perfectamente qué tan bueno es tu servicio, entonces te empieza a decir, óyeme, mira, yo lo que necesito es que tú me cumplas con una cita de cargue. Y que en función del cumplimiento de esa cita de cargue, yo me voy a gastar X tiempo cargándote, X tiempo expidiendo los documentos. Con base en una hora de salida, yo necesito una garantía de cumplimiento del 98% en el cubrimiento del itinerario y que al final me informes adecuadamente si la carga llegó a destino final libre de faltantes y averías. El transportador, obviamente su respuesta es claro, yo te digo eso, pero cuando haces 100, 200, 300 viajes diarios y no tienes la forma de poder controlar cada uno de esos ítems y cada uno de esos tiempos, pues empiezas a perderte y no eres capaz de generar la información que el cliente requiere, pero sí le llegas con la carga. Ahí está nuestro trabajo, ahí es en donde nosotros más trabajamos, porque lamentablemente estos camioneros que tienen unos recursos muy grandes involucrados en el negocio, no han invertido en la tecnología necesaria para poder identificar claramente los tiempos productivos, los tiempos improductivos, los tiempos muertos, los tiempos de taller, los tiempos en donde el conductor tiene que descansar. Todas esas cosas, y ahí es en donde se raja, ¿cierto? Al final te exigen unos niveles de cumplimiento con unos porcentajes altos que eventualmente están amarrados a las tarifas y no están en capacidad de poderlo manejar. Entonces, ese es un ejemplo claro de lo que puede pasar y esa es la razón por la cual nosotros promulgamos que hay que transportar mucha más información hoy en día. No sé si fui claro. Ha sido muy claro, Nelson. Y una pregunta. Has mencionado que muchos grupos familiares en esta democratización del transporte poseen, digamos, flotas y son casi la fuerza de transporte de Colombia. Estos grupos familiares, ¿cuán abiertos son a la modernización, a la incorporación de la tecnología? ¿O son grupos tradicionales cerrados o son amigables a poder invertir en tecnología? ¿Cómo está la situación en Colombia? Bueno, ven, te cuento. En Colombia, y lo he visto en los países en donde hemos tenido la fortuna de trabajar, la mayoría de las empresas crecen al lado de un cliente que ha creído en ellos. Y ese proceso comercial se fundamenta en una relación de amistad entre el dueño de la empresa de transporte y eventualmente el dueño del generador de la carga o el gerente o una persona de cierto nivel que tiene la capacidad de poder asignar las cargas. Ese proceso generalmente tiene varios años de antigüedad, incluso en algunos casos muchos años de antigüedad, y poco a poco su cliente le empieza a exigir a ese proveedor, ¿sí?, el cumplimiento de algunos estándares. Y eso sirve como un proceso de desarrollo de proveedores. Y hay algunos clientes, especialmente los más grandes y especialmente las compañías multinacionales, que lo que hacen es generar algunos esquemas de desarrollo de proveedores a través de los cuales, por ejemplo, uno de los requisitos son las certificaciones de las cuales les hablé. Y en ese orden de ideas, todo ese esquema al final, ¿sí?, requiere de algún desarrollo tecnológico, ¿cierto? Los empresarios colombianos invierten en tecnología en la medida en que vean que esa tecnología se puede pagar de alguna manera y se puede pagar en un esquema de mediano plazo, considerado mediano plazo más o menos unos 3 años, y básicamente eso lo tienen en la cabeza porque en un esquema tradicional de inversión en equipos de transporte, todos los equipos se pagan en 3 años, razón por la cual la comparación que hace el empresario es que invierte en tecnología siempre y cuando esa tecnología
se pague en un tiempo similar a lo que se pagaría un camión. De lo contrario, si no cumple con ese requisito, prefiere invertir en un camión adicional. ¿Sí? Y eso es lo que generalmente pasa. Y así lo he visto en otras partes, ¿cierto? Entonces, tenemos un inconveniente en Colombia y es que aquí tenemos restringidas la importación de camiones usados, cosa que no pasa en Perú, cosa que no pasa en Centroamérica. Mientras que en Perú y en Centroamérica pueden importar camiones usados de Estados Unidos con 5 años de antigüedad, en donde eso vale $20,000. En Colombia tenemos que comprar camiones de $120,000 porque no los podemos traer usados. Y eso hace que la rentabilidad del negocio sea completamente diferente. En Honduras me contaba un empresario que él traía camiones de Estados Unidos y en un año los pagaba, imagínense. Yo le decía, en Colombia, en ese momento, que fue hace 2 años, podíamos tardarnos 5 años en pagar un camión. Entonces, el empresario es proclive a invertir en tecnología, pero él lo canaliza como un esquema de inversión. Si esa inversión se paga, genera eficiencias, genera ahorros y lo logra recuperar entre 3 y 5 años, lo invierte. De lo contrario, no lo hace. Salvo que haya una exigencia muy grande de su principal cliente o uno de sus principales clientes que le diga, si no te modernizas, no te doy más carga, y ahí es en donde eventualmente puede pensar diferente. Buenísimo, me encanta escuchar esa historia y realmente lo que pasa a nivel del territorio, ¿no? Lo que pasa en todos los días. Y estamos hablando de algo bien importante, que es el tema de la rentabilidad, ¿no? De la rentabilidad de la aplicación de la tecnología. Y realmente en esto, pues Intao como compañía, pues después de 15 años en el mercado, pues la verdad es que ha conseguido ayudar a muchas compañías a mejorar su rentabilidad, ¿no? ¿Y cómo es, según vuestra experiencia, Julio, cómo ha sido vuestra experiencia? ¿Cómo ayudáis a las compañías con las que estáis trabajando? ¿Cómo les ayudáis a mejorar su rentabilidad, Julio? Mira, Ángel, en estos 15 años principalmente ayudamos a que sean más eficientes en los procesos críticos de negocio, ayudamos a identificar ineficiencias, ayudamos a sacarle el máximo provecho a la tecnología que tienen adquirida. Digamos, sucede, digamos, a menudo que cada vez que llegamos a una nueva cuenta, encontramos que de repente tienen un montón de productos adquiridos, estos productos están siendo desaprovechados, están usándose a un 20% de su capacidad. Entonces ayudamos con programas de coaching a los distintos equipos de las distintas áreas a poder sacar el máximo provecho a las herramientas que ya tienen adquiridas. Luego también ayudamos a mejorar y a sacar mayor valor a los hilos de información que las corporaciones poseen y que está en un valor latente y por descubrir. Entonces de repente ayudamos con mejores sistemas de información donde puede realmente una corporación saber realmente cuáles son aquellos clientes o aquellos productos en los cuales están aportando realmente valor a la organización y aquellos que capaz que están hasta incluso destruyendo valor, para que después puedan con esa información poder ser más eficientes y poder programar las estrategias de 5 o 10 años, donde el cual la organización se concentra en lo que realmente es bueno y descarta, digamos, aquellas áreas en las cuales realmente no está aportando, no es eficiente o no está aportando valor. Y cuando has comentado algo muy interesante, porque obviamente pues, las compañías deciden, es como con lo que estaba comentando Nelson, las compañías deciden invertir y esperan recuperar la inversión en un determinado tiempo, y hacía Nelson muy bien la comparación con uno de los instrumentos más importantes pues, de la cadena logística, que es obviamente las unidades que llevan a cabo el transporte de las cargas. En vuestro caso, ¿habéis sido capaces de ver qué porcentajes de mejora, qué porcentajes de aumento de rentabilidad obtienen las compañías gracias a utilizar vuestra tecnología en Intao, Julio? Mira, Ángel, tenemos casos en los cuales el retorno de la inversión se realiza en el primer año, o sea, es cosas totalmente descomunales porque realmente, imagínate una cartera de millones, de un cambio de política, un cambio de estrategia, digamos, dónde focalizar realmente el negocio, puede significar en incrementos de
millones de dólares en la eficiencia, ¿no? O sea, hemos logrado mejorar eficiencia hasta un 100%, y los cuales, digamos, realmente, por comparado contra la inversión que hicieron, digamos, en nuestros productos, realmente en un año ya han recuperado la inversión. ¿En qué áreas, digamos, para las personas que manejan las finanzas, ¿no? ¿En qué áreas especialmente Intao está como más experimentado? ¿En qué áreas habéis conseguido mejoras? Principalmente nosotros nacimos dando servicio para los bancos. Nos hemos extendido para, digamos, todo lo que es sector financiero, pero también en industrias como entretenimiento, como bien has dicho, entretenimiento, alimenticia, real estate, de publicadores de servicios. O sea, tenemos, o sea, dentro de lo que una corporación que tenga un pequeño departamento de finanzas ya es un tamaño necesario, digamos, y no importa mucho, digamos, realmente la industria del sector, sino que porque, digamos, son prácticas comunes a distintas industrias, ¿no? Hablabas de coaching. La verdad es que no he oído muchas compañías que hablen de coaching a la hora de que los usuarios de esas compañías con las que trabajan utilicen mejor la tecnología, ¿no? Según tu experiencia, ¿por qué las personas son reacias a quizá cambiar de tecnología y no utilizar una nueva tecnología a pesar de que la compañía haya hecho una inversión importante? Y yo creo que aquí, digamos, es el famoso resistencia al cambio, ¿no? El ser humano le cuesta a veces salir de la zona de confort. Si viene haciendo algo de forma repetitiva todos los días y quieres tratar de cambiar eso, es casi intuitivo esa resistencia a cambiarse, digamos. Entonces, muy pocas personas son amigables digamos, a transitar estos caminos de transformación y superación. Digamos, la verdad que entonces yo creo que eso es donde nace realmente la resistencia a la incorporación de nuevas tecnologías. Y volviendo a Nelson, ¿qué transformación prevés tú en los próximos 5 años en el sector logístico en Colombia y quizá en América Latina? Ay, Dios mío, no me hagas preguntas tan difíciles, hombre. Ven, te cuento. A ver, soportado un poco en lo que estamos hablando, nosotros hemos identificado varias cosas que son importantes. Y es, primero, la contratación de los servicios logísticos en términos generales se hace con esquemas de corto plazo. Y ese es el principal atenuante para que nadie haga inversión, porque nadie está dispuesto a hacer una inversión ni en tecnología, ni en infraestructura, incluso ni siquiera en gente y en capacitación y en coaching y todas estas cosas que lo hacen, porque la competencia es tan fuerte que hace 10 años la gente tenía contratos y tenía contratos de mediano plazo a 5 años prorrogables por otros 5, y eso hacía que durante los 5 primeros años tú pudieras pagar la inversión y en los otros 5 años te apalancabas de una manera que estructurabas un proyecto de mediano plazo, así como la agricultura, ¿no? 5 años sembrando y 5 años cosechando. Hoy en día no es así. Hoy en día las negociaciones se hacen de corto plazo. Y básicamente, ¿por qué se hacen de corto plazo? Porque es que hay una incertidumbre muy grande en todos los países de Latinoamérica, en donde casi que es muy difícil proyectar una compañía en los próximos 5 años, en los próximos 10 años y demás. En economías maduras eso es relativamente fácil, pero en economías como las nuestras es muy complicado. Entonces, nosotros tenemos siempre unas condiciones adversas que hacen que en un momento dado hacer una proyección y cumplir con un presupuesto se vuelva una cosa muy complicada. Y eso hace que bajo el esquema de negociaciones de corto plazo, pues como les dije, las inversiones sean supremamente difíciles de hacer. Y hay otra cosa que pasa, y es que bajo ese mismo esquema de negociación, para muchos clientes, cambiar de proveedor logístico no vale un peso. Y cuando eso ocurre, pues
no hay una manera a través de la cual el proveedor del servicio logístico tenga blindado su negocio con los clientes para evitar que se le vaya de un día para otro. Y además de todo eso, el servicio tiende a ser comoditizado y el cliente o el usuario puede encontrar muchos proveedores que están dispuestos a ofrecer servicios similares, incluso a menores tarifas. Entonces, es un tema de competencia, o más bien, es un tema de incompetencia, ¿sí? Y el problema de fondo es la incompetencia, porque muy poquitos proveedores logísticos tienen un esquema de diferenciación que haga que en un momento dado el negocio le permita estar lo suficientemente blindado para evitar que su cliente lo cambie. Eso es algo en lo cual nosotros tenemos que trabajar mucho, frente a lo cual, a través de buenos esquemas de información, logramos blindar las operaciones de tal manera que evitemos que en el mediano plazo los clientes tiendan a cambiar de proveedor y logramos esquemas de negociación de mediano plazo en donde haya una claridad con respecto a las cláusulas de salida, de tal manera que especialmente el proveedor de los servicios logísticos no se vea perjudicado frente a la terminación de un contrato anticipado. Wow, realmente, Ángel, realmente muy interesante, digamos, los comentarios de Nelson, ¿no? Sí, la verdad es que cuando estás comentando pues, cuáles son un poquito las perspectivas de futuro, pues en definitiva estás diciendo que la tecnología puede incluso ayudarles a conseguir, ¿no? Por tanto, Claro. esos contratos de más largo plazo. Tú estás viendo, estás visualizando que las compañías grandes o las compañías medianas y pequeñas, que son las con las que más tú trabajas, ellos también valoran, por tanto, o sea, sus clientes también valoran esa cantidad de información que les ayuda a trazar mejor, a realizar la trazabilidad de sus cargas. A ver, lo importante es que la información genere el valor que el cliente requiere, porque muchas veces existe incongruencia entre cuál es la información que el proveedor de los servicios logísticos está en capacidad de generar, pero otra cosa es la información que el cliente requiere. Y ahí existe una desalineación con respecto al tema. Al final, los clientes, ¿qué quieren? ¿Sí? Los clientes quieren que cada día entreguemos más rápido, entreguemos en menores cantidades y aún menor flete. Nosotros estamos en un proceso de transición muy importante y con esto me enfoco mucho más en la pregunta de cómo veo el futuro. En términos generales, en Colombia, yo creo que vamos a tener un futuro próspero que está fundamentado en varias situaciones importantes. Primero, el proceso de paz, que supongo que ustedes han oído hablar. El proceso de paz cada día es más claro, y cada día en un momento dado tenemos mayor facilidad para transitar las carreteras y menores inconvenientes de seguridad que hacen que tendamos a ser más eficientes. Podemos transitar 24 horas, 7 días a la semana y un gran número de días al año. Ese es un primer punto que va a aportar a la eficiencia. Tenemos un segundo punto y es que desde hace unos 10 años estamos en un tema de modernización de las carreteras y eso ha hecho que ya tengamos dobles calzadas y autopistas similares a las que se pueden conseguir en Estados Unidos o en Europa, que hacen que la velocidad promedio de los vehículos se incremente de una forma importante, razón por la cual podemos llegar más rápido a los puertos y podemos recorrer más kilómetros en el mes y eso hace que seamos mucho más competitivos a nivel mundial. Pero también eso ha hecho
que los fletes tiendan a bajar, porque por obvias razones, los costos de operación en términos de horas productivas e improductivas se han mejorado y eso no tiene muy contentos a muchos transportadores porque no tienen la carga suficiente para compensar esos kilómetros adicionales que están en capacidad de recorrer. Entonces, ese tema también es importante y eso hace que la competitividad del país mejore, pero también los precios de los servicios logísticos disminuyan. Y en términos generales, eso implica menor rentabilidad para los prestadores de los servicios logísticos que tendrán que acudir a herramientas tecnológicas para poder ser más eficientes. Lo otro a lo que nos están obligando es a que las compañías sean muchísimo más, digámoslo así, utilicen mucha menos gente. Y gracias a la tecnología eso se puede hacer y en un momento dado es la oportunidad que tiene el mercado para poder hacer un adelgazamiento financiero que les permita trabajar con menos gente y utilizar más información a través de todos unos esquemas de disminuir procesos que hoy en día no generan valor y que en un momento dado hacen que la cadena logística sea mucho más eficiente. Entonces, pues en términos generales, eso puede ser, y para resumirte el tema, yo sí creo que en términos generales la cosa está mejorando y no solamente está mejorando en Colombia, está mejorando en todas partes y por temas de infraestructura y porque ha mejorado el tema de la seguridad, salvo lo que está pasando en Centroamérica, en donde definitivamente sí hay un tema de inseguridad que a ellos los tiene complicados, al igual que en México. Wow, qué bárbaro. Y Nelson, no sé si ya no sé cómo estamos de tiempo, pero capaz que la última pregunta de mi parte. La tecnología en blockchain, que se está utilizando bastante en varias áreas de aplicaciones, pero hasta incluso hay aplicaciones concretas en el área de logística. ¿Has visto implementaciones en Colombia utilizando la tecnología de blockchain? Pues ven, te cuento, en Colombia hay temas que se ponen de moda y de los cuales todo el mundo habla, pero nadie sabe de ellos. Y este es un caso específico de ellos, ¿sí? Ok. Este es un caso específico. Hoy en día, en cualquier evento logístico, se habla de blockchain, ¿cierto? Pero mi percepción personal es que la gente está hablando de eso sin saber exactamente de qué se trata. Y según entiendo, y porque he tenido la oportunidad de estar muy cerca de un colombiano que después de vivir en Canadá durante varios años, ha llegado a Colombia con la idea de hacer desarrollos en blockchain. Gran parte del problema que hemos tenido es que no hay personas, o por lo menos él no encontró personas capacitadas para hacer desarrollos de blockchain en Colombia. Yo he tenido la oportunidad de leer algo, de estudiar algo del tema, no muy a profundidad. Definitivamente es una herramienta poderosísima y maravillosa, pero creería yo que todavía estamos lejos, ¿sí? Todavía estamos lejos de poder llegar a poder interactuar de eso, así como un cubo de Rubik que nos permita manejar esa información. Nosotros en Colombia tenemos un problema gravísimo y es que manejamos muchísimos datos, pero no manejamos mucha información. ¿Sí? Y eso hace que en un momento dado tengamos que superar ese inconveniente para poder hablar realmente y aprovechar cosas como el blockchain, en donde seguramente en cosas como las que tú manejas, con bancos, en donde hay miles de transacciones, en donde hay que corroborar muchas cosas y demás, sea mucho más fácil. Yo creería que es una herramienta importante, pero personalmente no he visto nada conciso en torno al tema sin que eso signifique que no exista, ¿no? Buenísimo.
Bueno, Nelson, en fin, fascinante todo lo que has compartido con nosotros. La verdad es que estoy seguro que toda la audiencia habrá también disfrutado como nosotros una gran cantidad de conocimiento y de experiencia. Celebramos que hayas aceptado, la verdad, la invitación. Y bueno, ¿dónde es posible encontrarte? Si las personas que quieran hablar contigo, que quieran ponerse en contacto contigo, ¿cuál es No, la mejor forma de muy hacerlo? fácil, muy fácil. Tenemos una página web que es www.proilog.com. Proilog es la sigla de proyectos logísticos. Ahí tenemos mucha información, Hay algunos documentos que yo he escrito, hay un libro, hay presentaciones, hay disertaciones. Ahí está mi correo electrónico a través del cual podemos hablar. Y en todas partes aparece mi número celular y conmigo pues es tan fácil hablar como lo hicieron ustedes. Generalmente vivo en reuniones todo el día, pero tengo la buena costumbre de devolver las llamadas que encuentro, así no esté el número registrado. Buenísimo. Bueno, pues te agradecemos obviamente pues muchísimo tu asistencia, que hayas compartido tu experiencia y las personas que quieren pues acceder a ti, quieren hablar y saber más de ti, pues ya saben dónde hacerlo. Otra vez más, un placer y gracias por estar con nosotros, Nelson. Y Julio, otra vez más, otra semana. En fin, impresionante lo que aprendimos hoy con Nelson y obviamente, como siempre, gracias por estar aquí, a ti, a Intao Corporación y a Intao Televisión. Ok. Bueno, a ustedes y muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Y otra vez soy Ángel Ribó con Intao Televisión. Estamos aquí otra vez con tecnología, con negocios y cómo ayudar a las personas en América Latina pues, a conocer cada día más lo que está pasando, historias de éxito que están pasando en toda la región. Y bueno, pues si quieres formar parte de nuestro equipo y quieres estar y quieres compartir con nosotros la escena, pues solamente tienes que ponerte en contacto con nosotros, con Julio o con vuestro servidor, Ángel Ribó. Otra vez esperamos que os haya gustado la entrevista tanto como a nosotros. Os mandamos un abrazo, gracias por estar aquí y hasta pronto. Chao. Ok. Chao, gracias.